Earl Spencer, el tío de Erin Williams, descubre su alma sobre el trauma del abuso en el internado. Las palizas, el abandono y el abuso sexual en su infernal internado le cobraron un precio de por vida al hermano de la princesa Diana, quien recuerda que el trauma lo llevó a un lugar oscuro. Pero Earl Spencer espera que sus nuevas memorias brinden un cierre a las víctimas. Cuando Earl Spencer confió a sus amigos que estaba escribiendo sobre los años de abuso físico, emocional y sexual que sufrió en una de las escuelas preparatorias más exclusivas de Gran Bretaña, muchos sugirieron, no sin crueldad, que podría ser una experiencia liberadora. Pero no fue hasta que el aclamado historiador terminó su relato desgarrador sobre su internado en Maidwell Hall en Northamptonshire entre los 8 y los 13 años que comenzó a sentir que el peso que había cargado durante más de medio siglo comenzaba a levantarse. Hoy, el hermano de la princesa Diana admite que el esfuerzo de 5 años fue un viaje infernal, a través de uno de los peores periodos de sus años de formación. La gente decía, oh, eso debe ser catártico. Y yo estaba pensando, bueno, yo también habría pensado que lo sería, pero en realidad no lo es. Es retraumatizante, afirma. Estaba entrando en un lugar bastante oscuro. Un compañero de clase al que no había visto en 50 años me dijo que había dejado esa caja sellada durante las últimas 5 décadas. Y en cierto modo, yo había hecho lo mismo. Abrirlo y desatar esas fuerzas fue horrible. Las memorias resultantes, A Very Private School, su título hace referencia al culto al secreto que rodea a la escuela, detallan el brutal régimen de Maidwell en la década de 1970 bajo su aterrador y sádico director, John Alexander Hector Porch, conocido por los chicos como Jack. Un personaje de Jekyll y Hyde, cautivó a padres desprevenidos, elaborando informes salpicados de humor negro y rara vez elogiando a los niños, excepto de manera indirecta. El travieso sentido del humor era una cortina de humo para sugerir que debía ser popular entre los alumnos. Nada podría haber estado más lejos de la verdad. Creo que es la astucia de un pervertido o un pedófilo, o lo que sea, dice Earl Spencer. De hecho, Pork gobernó de 1963 a 1978 con vara de hierro y 2 bastones, conocidos como The Flick y The Swiss. Los niños eran intimidados, golpeados y abandonados, mientras que los alumnos mayores eran preparados para tener relaciones sexuales por una matrona asistente depredadora, una pedófila voraz que abusaba de Earl Spencer, y de otros niños preadolescentes en las camas de sus dormitorios por las noches. Faltos de afecto, eran presa fácil. Esa terrible experiencia lo llevó directamente a usarse dinero de bolsillo a la edad de 12 años para pagarle a una prostituta para que le quitara la virginidad, mientras estaba de vacaciones con su familia en Italia. Había un niño especial cada trimestre, y ella insinuó que estaba a punto de ser mi turno, dice hoy. Por supuesto, ahora me doy cuenta de que me estaban preparando. Luego ella dejó la escuela y yo me quedé pensando, bueno, será mejor que lo haga de todos modos. De esa manera ahora veo que estaba completando su abuso hacia mí.
Las memorias cobraron vida propia a medida que más y más exalumnos hablaron sobre el abuso que sufrieron. Muchos de nosotros dejamos Maidwell con demonios cosidos en las costuras de nuestras almas, escribe. Espera que el relato ayude a lograr un cierre para las víctimas, algunas de las cuales todavía tienen cicatrices físicas de los golpes en las nalgas. Su propia experiencia con Maidwell dejó a Eric Spencer, ahora de 59 años, sintiéndose inherentemente no digno de ser amado y contribuyó, cree, a la ruptura de sus dos primeros matrimonios. Los recuerdos quedaron grabados en su cerebro. Creo que esos pensamientos sombríos habían estado dando vueltas probablemente desde el día que dejé ese lugar. Realmente nunca me dirigí a ellos, admite. Ahora me doy cuenta de que tengo la suerte de haber recibido una enorme cantidad de diferentes tipos de terapias, asesoramiento y todo eso. Pero hay una parte de mí que ha muerto y no puede reactivarse. Los niños pueden soportar muchas cosas, pero saber que están rodeados de peligros impredecibles alterará su comportamiento y su carácter. El gran impacto en mí fue esencialmente sentirme indigno de ser amado. Si te alejan de tu familia, sientes que debe haber un defecto en ti, por lo que no buscas relaciones constructivas y amorosas. Al detallar una letanía de abusos, desde crueldad casual hasta autolesiones y agresiones sexuales, una escuela muy privada no siempre es una lectura fácil, pero atrapa como un vicio e indudablemente provocará un nuevo debate sobre la ética de separar a los niños pequeños de sus familias. Como dice al Daily Express Earl Spencer, padre de 7 hijos y ahora felizmente casado con su tercera esposa, Karen, de 51 años, no sé si debería haber una investigación pública, pero creo que debería haber una investigación pública. Examen sobre si los niños menores de 13 años deberían ser expulsados. Tenemos que estar increíblemente atentos. Realmente no creo que la mayoría de los padres que enviaron a sus hijos a Maidwell pensaran que iban a ser abusados sexualmente o heridos físicamente, pero aún así subcontrataban a sus hijos al cuidado de personas de las que no sabían nada. Curiosamente, a los alumnos se les ordenó referirse a todo el personal femenino como por favor en lugar de señorita, supuestamente para inculcar buenos modales. Crecer en Sandringham Estate en North Norfolk con Diana, 3 años mayor que él, y sus hermanos mayores, Sarah y Jane, fue idílico, más aún si se compara con lo que vendría después. Pero las virtudes de la resistencia silenciosa se arraigaron temprano. Nanny Forster, la mayor de las muchas niñeras de la familia, se golpeaba la cabeza contra la pared, y se golpeaba los nudillos con una cuchara de madera. ¿Y nunca se lo dijo a nadie? No, no lo hice. En realidad, no lo mencioné en el libro, pero mis dos hermanas mayores, Sarah y Jane, tenían una niñera que solía castigarlas con laxantes, y mis padres no podían entender por qué parecían estar enfermas todo el tiempo. Con sus 4 torres rematadas en plomo, cada una de las cuales dominaba una esquina del edificio, Maidwell Hall recordaba arquitectónicamente a la Torre de Londres. De manera inquietante, los terrenos llenos de árboles se llenaron de mercurio de perro, una planta venenosa.
Earl Spencer dice hoy, solía pensar que era como Colditz. Era una casa grandiosa. Pero no estaría fuera de lugar tener una ametralladora en cada una de esas torretas, ¿verdad? El liderazgo actual de Maydwell Hall dice que casi todas las facetas de la vida escolar han evolucionado significativamente desde la década de 1970, y señala, en el centro de los cambios está la protección de los niños y la promoción de su bienestar. Y Earl Spencer también se esfuerza en señalar, tengo amigos allí con niños a quienes claramente les encanta. Pero no se anda con rodeos durante sus 5 años allí, ya que fue alistado por su padre John, octavo conde Spencer, en 1972. La terrible experiencia que seguiría plantea la pregunta, ¿por qué? No creo que mi padre fuera del tipo que alguna vez haría olas. Aunque vio claramente que yo no estaba hecho para ir a un internado, creo que creía que tenía que hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Las madres con las que he hablado sabían que estaba mal, iba en contra de sus instintos, pero no tenían tanta voz. Has tenido un hijo, pero esto es lo que hacemos. Earl Spencer cree que la tradición del internado no se creó para satisfacer las necesidades educativas o emocionales de los niños. Fue creado para moldear una clase de oficiales para reponer las filas de quienes administraban los confines del imperio. Señala al viejo etoniano George Orwell, quien a la edad de 20 años era asistente del superintendente de distrito en Birmania, supervisando a 200. 000 personas. Es parte del código de clase media alta, y clase alta que simplemente lo aguantas. Sales por el otro lado, continúa. Las fotografías de la época, reproducidas en el libro, muestran a un niño pelirrojo, ligeramente regordete, de expresión seria y portador, se intuye, de una ira profundamente arraigada. Él está de acuerdo con tristeza, si les mostré las fotografías antes, soy yo, aullando de risa en casa. Ya sabes, yo era un niño travieso y divertido. A pesar de su estrecha relación con Diana, no pudo confiarle su tormento. Cuando yo tenía 7 años y ella 10, Diana fue a su propio internado. Era un lugar feliz con una directora agradable, dice. Te desconectas. Había momentos en los que no veía a Diana durante 13 semanas. Cuando llegamos a casa, estábamos resucitando la infancia feliz que tuvimos. Cuando recientemente reveló el abuso infantil a sus hermanas mayores, ellas quedaron consternadas. Hoy, Earl Spencer cree que Port fomentó la complicidad, y reclutó personal que se uniría o haría la vista gorda. Había 3 o 4 personas realmente malas como personal directivo, y eso no puede ser una coincidencia. Creo que el director encontró gente que lo acompañaría, dice. El resto eran muy débiles, ya sea por carácter o por posición.
Hay que recordar que no existía una cultura de denuncia de irregularidades entre principios y mediados de los años 70. Se advirtió a los estudiantes que no escabulleran a sus compañeros. Cuando estaba escribiendo este libro, de vez en cuando escuchaba una vocecita molesta que decía: «Dios mío, te estás escabullendo en la escuela». Pero es un lavado de cerebro. No fue para convertirte en una mejor persona, sino para convertirte en una fuente más reservada. Es preparación. Earl Spencer, que luego fue a Eton y Oxford, nunca pudo enfrentarse a Porch, que murió a los 95 años en 2022, ni a su principal secuaz, el sádico Henry Cornwallis Maude, que llevaba a niños a clases de natación desnudos. Murió hace 6 años. Tampoco podía soportar ningún contacto con la asistente matrona que abusó sexualmente de él, aunque admite haberla vigilado ocasionalmente a través de búsquedas en Internet. Fue demasiado horrible, se estremece. Justo al final del libro, cuando pensé que había terminado, encontré un pequeño diario de 1976, y ella había escrito yo con su dirección. Me hizo perder el equilibrio. Mido 1,83 m y soy un hombre corpulento, pero sentí como si me hubieran golpeado. El yo es una palabra terrible porque tiene 3 niveles. Está el yo, como en sé que estoy haciendo algo mal, así que no puedo poner mi nombre aquí. Está yo como en sabes quién soy, ni siquiera necesito poner mi nombre. Y luego no sé si esto está yendo demasiado lejos, pero casi siento que ella está diciendo, y tú eres mía. Afortunadamente, el próximo proyecto de Earl Spencer es mucho más brillante, un libro con los copresentadores del podcast Rabbit Hole Detectives, el reverendo Richard Coles y el Dr. Kat Jarman, que examina la procedencia de los objetos históricos, reales y metafóricos. ¡Qué contraste! Se ríe. Es divertido, ligero y, con suerte, informativo, y me alegró mucho que apareciera después. Mientras tanto, uno sospecha que una escuela muy privada provocará muchas conversaciones, especialmente entre aquellos que tuvieron la mala suerte de enfrentarse a sus propios demonios. Recibí un mensaje de texto de alguien que conocí hace años, y nunca se lo había contado a nadie antes, pero desde que tenía 8 años, el niñero de 18 años abusó sexualmente de ella, añade Earl Spencer. Está furiosa con sus padres. ¿En qué diablos estaban pensando al tener a un chico de 18 años como niñera? Pero ahora ambos están muertos. Y anoche salí a cenar y el maître se me acercó y me susurró: «Fui a una escuela similar y nunca he hablado de eso, muchas gracias».